Somos más puntuales que la FIFA. Empezamos. Vamos a tener nuestra conferencia de hoy con Pablo Alonso Vicente, jesuita. Lo de jesuita lo digo porque lo sabemos, pero la mayoría no tiene por qué. Sobre ese tema complejo que se llama discernimiento. Él lo explicará naturalmente. Dos palabras sobre él. 4 cositas muy breves. Yo suelo ser rápido en las presentaciones porque si no se vuelven locas las cabezas de la gente y no se quedan con nada. No por nada, sino porque es que se lo da uno y después tiene que atender a lo que dicen y dice, ¿qué dijeron de él? Primera cosa. Pablo es doctor en teología bíblica. Cuando estudió su teología como jesuita, se doctoró en teología bíblica. Eso significa que sabe mucho de Biblia. Dicho así, coloquialmente. Actualmente es profesor de teología, en comillas, en los departamentos de Biblia y espiritualidad. Tiene unos años en su vida que ocupó un cargo muy importante, que además creo que tiene trascendencia para el tema que él va a tratar. Fue maestro de novicios. Cuando yo era novicio nos parecía que el maestro de novicios era, después de la Santísima Trinidad, el maestro de novicios. Después he comprendido que no, que son pobres víctimas de las circunstancias, ¿verdad, Pablo? Pero bueno, bromas aparte, es un puesto que tienen que formar a los muchachos jóvenes y darles la espiritualidad ignaciana con mucha intensidad, y eso les obliga a profundizar en estos temas, como el que va a tratar hoy. Por supuesto, da ejercicio por acá y allá y acompaña espiritualmente a gente. Es que está cualificado para esas cosas. Y finalmente, un detalle que puede ser complementario, es miembro del Consejo de Redacción de Manresa, una revista especializada en espiritualidad ignaciana. O sea que tiene todos los datos para poder hablar del discernimiento, como debe ser, como il faut, dicen los franceses. Y entonces os dejo con él. Yo me voy a bajar, modalidad distinta a la de antes. Yo me voy a bajar porque si no parece que está uno, cualquier cara que se me ocurra ponerle, estoy haciendo una faena al que esté hablando. Entonces, como yo pongo cara, me voy a sentar ahí abajo. Si al final hay tiempo y ustedes quieren hacer alguna preguntita, él lo dirá, según como andemos de tiempo, por si hay alguna cosita que se quiera comentar. Y ya está. ¿De acuerdo? Bienvenido, Pablo. Todo tuyo. Pues muchas gracias, Juan Luis, y buenas tardes. Aquí estamos entonces para hablar del discernimiento más desde la perspectiva de Jesús. Va a haber más Biblia y Jesús que San Ignacio, esto por dejarlo claro desde el principio, porque es algo que yo he percibido cuando me ha tocado hablar de discernimiento. A veces el fundamento bíblico y en concreto el fundamento evangélico pues no es tan fácil encontrar este acercamiento, pues es lo que vamos a intentar profundizar hoy. Mirar a Jesús para aprender a discernir. El marco vamos a irlo situando poco a poco. Mirar a Jesús. Miramos a Jesús. Bueno, se me ha ocurrido traer esas dos citas de la carta a los hebreos, porque Jesús es la referencia de nuestro seguimiento y es la referencia del cristianismo. Leo lo que vemos en pantalla muchas veces y de muchas formas. Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo. Así comienza la carta a los hebreos, y ya en el capítulo 12, es el segundo párrafo, dice así: Así pues, nosotros, rodeados de una nube tan densa de testigos, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Corramos con constancia la carrera que nos espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús, el cual, por la dicha que le esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Me inspiro en este pasaje de la carta a los Hebreos: fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús. También cuando queremos hablar de discernimiento, como cuando queremos hablar de cualquier dimensión de la vida cristiana, tenemos que mirar a Jesús. La pregunta surge inmediatamente. Hablamos de discernimiento, mirar a Jesús para aprender a discernir. ¿Qué es discernimiento? Bueno, tengo aquí dos definiciones muy básicas. La primera, tomada del diccionario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de discernimiento? Pues se trata de distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del arte. Hasta ahí la Real Academia de la Lengua Española. Y como complemento, una cita de San Juan Clímaco, autor del siglo VII, dice así: el discernimiento es una segura percepción de la voluntad de Dios en todas las ocasiones, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Ahí, en medio, podemos decir, vamos a intentar movernos. Es decir, discernir tiene que ver con distinguir lo que pasa, distinguir lo que nos pasa, sobre todo, por ahí irá San Ignacio, pero si tratamos de distinguir lo que pasa y lo que nos pasa, es porque, como cristianos, creemos que en esos movimientos nos habla Dios, puede hablarnos Dios, y que si reconocemos el movimiento que Dios pone en nosotros, bueno, pues podremos hacer su voluntad, hacer lo que Dios quiere en las circunstancias en las que nos encontremos. Bueno, San Juan Clímaco apuntaba muy alto, segura percepción de la voluntad de Dios. A veces no vamos a estar tan seguros, pero vamos a mirar a Jesús. Ese es el objetivo, para aprender a discernir. Que, por supuesto, está ya en el título y todos lo sabemos, es un proceso que lleva toda la vida. Nadie puede decir nunca que eso del discernimiento es cosa sabida o materia dominada. La pregunta previa que nos tenemos que hacer es si tuvo que discernir Jesús. Claro, mirar a Jesús para aprender a discernir, pero ¿se aplica el discernimiento a Jesús? Sí, creemos que sí. Primero podemos evocar el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de la Infancia, en dos momentos distintos, siempre en el capítulo 2, San Lucas dice: el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. Un poquito más adelante, Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lo de la estatura lo solemos dar por obvio y evidente. Bueno, no podemos olvidar lo que también dice San Lucas a propósito de la sabiduría y de la gracia ante Dios y los hombres. Jesús creció y, por tanto, el discernimiento tiene que ver con el crecimiento, no con el crecimiento de la estatura, pero sí, lógicamente, con el crecimiento interior. En ese sentido, también nos ayuda y nos termina de situar la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia siempre ha defendido que en Jesús hay dos voluntades. Jesús, perfecto hombre, perfecto Dios, tenía dos voluntades. Ahí se puede distinguir en el Señor la voluntad humana y la voluntad divina. Y como dice la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre, el misterio del ser humano, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Miramos a Jesús para iluminar lo que es el ser humano. Mirar a Jesús nos ilumina lo que es el ser humano. Bien, lo dice en otro momento el Nuevo Testamento. Jesús igual a nosotros en todo, menos en el pecado. En ese sentido, para aprender a discernir es coherente, es consistente, es oportuno mirar también a Jesús. Porque Jesús creció, porque Jesús tuvo una voluntad humana. Y así, mirándole a Él, podemos aprender, podemos iluminar también nuestra vida, esa dimensión cristiana de la que estamos hablando, de la que vamos a hablar esta noche, que es el discernimiento. Voy a ir trayendo distintos ejemplos de Jesús discerniendo, que luego espero que nos
lleven a poder extraer algunas conclusiones. Me voy a fijar, para dar una coherencia a la presentación, me voy a fijar en el Evangelio de Marcos. En este caso voy a tomar todos los ejemplos del Evangelio de Marcos. Y quiero comenzar con el punto de partida que el propio evangelista señala, escoge, que es el primer día de la vida pública de Jesús. Como sabemos, San Marcos fue el primer evangelista, el primer evangelio en ser escrito. Él no trae evangelios de la infancia, en ese sentido, pues desde el capítulo 1 ya arranca el ministerio público de Jesús. Y llama la atención, en el caso de San Marcos, que siendo un evangelista que no presta demasiada atención a la cronología, sin embargo, se preocupa mucho de escribir muy bien el primer día de la vida pública de Jesús. Entonces, vamos a profundizar en él un momento, porque creo que nos puede ayudar como punto de partida. Marcos 1, versículos 21 al 39. En ese día, según San Marcos, es decir, en esas 24 horas primeras de la vida pública de Jesús, San Marcos nos presenta al Señor en tres momentos, distingue tres escenas, por así decir, tres momentos y tres lugares distintos, para irnos situando. Jesús arranca la mañana del sábado en la sinagoga. Jesús siempre, como sabemos, nos ha retratado en los evangelios como un judío practicante. Jesús, como buen judío, la mañana del sábado va a la sinagoga. Después, en un segundo momento, nos dice San Marcos que Jesús salió de allí, de la sinagoga, con Simón y Andrés, dos de los discípulos que acababa de llamar junto al lago, y fueron a la casa de ellos. Allí estuvieron hasta la noche. Y luego, en la madrugada, nos dice el evangelista que Jesús se levantó muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y se fue a un descampado. Tres momentos, mañana, el resto del día, la madrugada, todo incluido en 24 horas, en tres distintos lugares. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, en la sinagoga, versículos 1, 21 al 28, Jesús enseña, nos dice San Marcos, Jesús se puso a enseñar, no nos dice qué enseñaba, no nos habla del contenido de la enseñanza de Jesús, pero sí nos dice que enseñaba, y nos dice también que había allí un hombre endemoniado al que Jesús liberó, expulsó. Ya en la casa de Simón y Andrés, Jesús cura a la suegra de Pedro. Le hablaron de que la suegra de Pedro estaba con fiebre en la cama. Jesús fue y la curó. Y luego, cuando anochece, nos informa San Marcos que le llevaron a muchos enfermos del pueblo de Cafarnaúm. Bien, eso ocurre en la casa de Simón y Andrés. Y por último, ¿qué es lo que Jesús hace en el descampado? Poco a poco nos vamos metiendo en materia. Jesús reza. Jesús fue al descampado muy temprano, todavía oscuro, para rezar. Eso es lo que hace Jesús en ese primer día. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice San Marcos? Recapitulando muy sencillamente, porque este es el punto de partida. ¿Qué nos dice San Marcos al inicio de su Evangelio, cuando lo empezamos a leer? ¿Con qué quiere que nos quedemos al final de ese primer día de la vida pública de Jesús? Pues algo muy sencillo y que probablemente todos podíamos intuir. Pero bueno, ahí lo deja dicho San Marcos, que Jesús tiene discípulos, que le han acompañado a una sinagoga y luego lo han llevado a su casa, que Jesús enseña, es la segunda cosa. La tercera, que Jesús cura a la gente, la libera de aquello que la oprime, expulsa demonios. Y, en cuarto lugar, que Jesús ora. Es muy interesante, ¿no? En ese primer día, podríamos decir, tipo de la vida pública de Jesús, son estas cuatro características las que configuran a Jesús. Bien.
miramos a Jesús para aprender a discernir. Entonces entramos, después de esta contextualización, en la última escena. Esta escena de madrugada, Jesús orando. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó Jesús, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros fueron tras él, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Le respondió: «Vámonos de aquí a las aldeas vecinas para predicar también allí, pues a eso he salido». Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por todo el mundo. Si nos fijamos muy sencillamente qué es lo que ocurre, vamos a identificar los acontecimientos. Bueno, pues Jesús sale de noche, va a un lugar desierto y ora. En un segundo momento, Simón y sus compañeros van tras él y le dicen: «Todos te buscan». Jesús responde: «Vamos a otra parte, para eso he salido». Los hechos. Si intentamos profundizar un poco, y esta va a ser de alguna manera la metodología de esta tarde-noche, es decir, intentar profundizar en Jesús, qué le ocurre a Jesús por dentro, porque eso puede que nos ayude a nosotros, esa es la intuición. ¿Qué es lo que podemos decir? En primer lugar, Jesús se ha encontrado con su Padre. Jesús ha orado, ha estado rezando, se ha levantado temprano, se ha ido a rezar. Eso es lo primero que ocurre, el encuentro de Jesús con su Padre. En un segundo momento, Jesús escucha a sus discípulos, porque Simón y los que estaban con él, tal y como nos dice San Marcos, se presentan allí y cuando lo encuentran le dicen: «Todos te buscan». En un tercer momento, hay que entender que Jesús pondera, valora aquello que le han dicho los discípulos. Y finalmente, lo que encontramos es una decisión de Jesús. Vamos a otra parte, para eso he salido. Es decir, Jesús no hace caso a sus discípulos. Los discípulos le dicen: «Todos te buscan en Cafarnaúm». Claro, has estado curando durante horas a todo el mundo, todos te buscan, evidentemente. ¿Cómo no lo van a buscar? Pero Jesús no accede a esa petición, a ese requerimiento de los discípulos, sino dice: «Vamos a otra parte». Es interesante aquí, claro, ahí nos ayuda el griego, no nos vamos a meter en cosas del griego, pero sí vamos a intentar extraer la información que el griego, que es la lengua original del Nuevo Testamento, nos puede dar. El verbo salir, que usa aquí, que aparece en labios de Jesús, es un verbo construido sobre la raíz del verbo ir, ergomai en griego, que en labios de Jesús siempre nos habla de su misión, de su misión. Por eso, cuando descubrimos a Jesús, «para eso he salido», podemos identificar que él ahí está hablando desde una vocación, desde una misión, que evidentemente podemos conectar con esa experiencia de encuentro con el Padre que él acaba de tener. Entonces, Jesús pondera, valora lo que recibe de los discípulos: «Vuélvete a Cafarnaúm», con lo que él experimenta, ha experimentado en su encuentro con el Padre, y desde ahí surge una decisión. Desde ahí surge una decisión. Y las palabras de Jesús nos apuntan a que la razón por la que él dice «vamos a otra parte» es una razón honda, profunda, que tiene que ver, repito, con su vocación y con su misión. Segundo ejemplo, segundo texto, es la escena que ocurre justo después. Terminamos en el versículo 39, comenzamos ahora en el 40. Justo después
Se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó: «Si quieres, puedes sanarme». Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Lo quiero, queda sano». Al punto se le fue la lepra y quedó sano. Después le amonestó y le despidió encargándole: «Cuidado con decírselo a nadie, ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés». Pero al salir, aquel hombre se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en despoblado. Y aún así, de todas partes acudían a él. Este es el texto, pues aplicando esta sencilla metodología, este sencillo método que hemos ya aplicado en el primer ejemplo, vamos a aplicarlo también en el segundo. Primero vamos a recoger los acontecimientos y luego a profundizar en ellos. En este caso, un leproso se acerca a Jesús. La iniciativa es del leproso. Según nos dice San Marcos, no es que Jesús saliera de casa diciendo «voy a buscar un leproso», no, sino que el leproso se acerca a Jesús, Jesús se compadece, «quiero», responde, lo toca y lo cura. Y también le dice Jesús que vaya al sacerdote, porque los sacerdotes en Israel eran los encargados, eso lo dice el libro del Levítico, de declarar cuando una persona estaba enferma de lepra o de otra afección de la piel que se consideraba contagiosa y por tanto al enfermo de lepra o de alguna afección, ya digo, de la piel que se consideraba contagiosa, se le obligaba a vivir fuera de la ciudad, fuera de la aldea, para no contagiar. Entonces Jesús, en ese contexto, le dice: ve, preséntate para que te declaren curado y que por tanto puedas reintegrarte a la vida en común. Pero lo que hemos visto es que el leproso, y no le digas nada a nadie, no le digas nada a nadie. El leproso no hace caso a Jesús y entonces lo que vemos es que al final Jesús se queda en despoblado. Jesús no podía entrar. Tanto habló el leproso de lo que Jesús había hecho con él, tanto pregonó el leproso que Jesús ya había curado, que ya tanta gente acudía a él, que él se tenía que quedar en despoblado. Jesús, es interesante. Al principio el que estaba en despoblado era el leproso. Al final el que se queda en despoblado es Jesús. Pero, ¿qué le ocurre por dentro? Bueno, Jesús ha recibido la iniciativa de aquel hombre enfermo. Si quieres, Jesús siente, dice el evangelista, que sintió compasión. Jesús valora. Jesús conocía la ley. Ahí pongo el capítulo 13 del Levítico, ¿no? Quien toca a un hombre enfermo, a un hombre impuro por su enfermedad, contrae impureza. Eso lo sabía Jesús. Bueno, Jesús toma una decisión. Quiero, queda limpio y lo tocó. Y después Jesús todavía asume las consecuencias de la libertad del otro, que le ha cambiado la vida. Porque Jesús le dijo que fuera al sacerdote sí, pero que no dijera nada a nadie. Como el hombre desobedeció y lo pregonó, al final tanta gente acude que Jesús no podía entrar en lugar habitado. La libertad del otro, la libertad del leproso curado, que ha decidido no hacer caso a Jesús en este punto, pues afecta y le cambia la vida a Jesús. Tercer ejemplo. Un poquito más adelante, Marcos 3. Son 6 ejemplos, para que estemos situados. Si veo que falta tiempo, pues me salto alguno para llegar a la última parte, más de síntesis. Ejemplo número 3, Marcos 3, 31-35. Llegaron su madre y sus hermanos. En ese momento Jesús ya está en plena actividad pública. Se detuvieron fuera y lo mandaron llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan.
Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: mirad, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Su madre y sus hermanos se acercan y lo llaman. Jesús, en este caso, piensa en voz alta. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y Jesús se contesta a sí mismo. Mirando alrededor, dijo: quien cumpla la voluntad de Dios. En la respuesta que Jesús se da a la pregunta que él mismo se había planteado, su madre y sus hermanos son quienes cumplan la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús dice. Y de esta manera nos damos cuenta que redefine lo que es su familia. No es que Jesús rechace, por así decirlo, no rechaza lo que viene de la carne y la sangre, para entendernos, pero le da una visión mucho más amplia. La familia de Jesús está formada por quienes cumplen la voluntad de Dios. Y en definitiva, Jesús no sale. Le han dicho que su madre y sus hermanos están fuera, pero Jesús no sale, se queda dentro, con las personas que lo estaban escuchando. Profundizando un poco más, Jesús recibe la iniciativa de su familia. Jesús estaba lo que estaba en su ministerio público. Su familia llega y lo busca, lo manda a llamar. Como vemos, podemos decir que Jesús pregunta y se pregunta. Porque en esa pregunta retórica, Jesús quizás no está esperando tanto la respuesta de la gente, sino Jesús se está preguntando a sí mismo. La ocasión le permite profundizar en quién es su familia. Y por tanto podemos decir también que Jesús contesta y se contesta. Porque en esa contestación que Jesús produce y que todo el mundo que estaba allí escucha y oye, Jesús está contestando a sí mismo. Mi familia está formada por quienes cumplen la voluntad de Dios. Y después de preguntar y preguntarse, y después de contestar y contestarse, Jesús toma de nuevo una decisión, que en este caso es no salir. Jesús no sale a ver a su familia, se queda dentro, en la casa en la que estaba. Cuarto ejemplo. Avanzamos un poco más, capítulo 6 de San Marcos. Estamos aquí en lo que justo después de la primera multiplicación de los panes. Entonces, en lo que los autores suelen llamar precisamente la sección de los panes, ¿no? Porque Marcos narra dos multiplicaciones. Entonces, después de la primera multiplicación de los panes que Marcos acaba de contarnos, en el capítulo 6 ocurre este pasaje. Enseguida obligó a sus discípulos a que se embarcaran y lo precedieran a la otra orilla, a Betsaida, mientras él despedía a la gente, a la multitud que Jesús había alimentado. Después de esto, subió al monte a orar. Anochecía y la barca estaba en medio del lago, y él a solas en la costa. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, hacia la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y gritaron, pues todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él inmediatamente les habló y les dijo, animaos, soy yo, no temáis. Subió a la barca con ellos y el viento cesó.
Estaban absolutamente pasmados, ya que no habían entendido lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Hasta aquí la escena. Si intentamos fijar los datos que nos ofrece esta escena, bueno, Jesús envía a los discípulos a la otra orilla, a Betsaida. Ha terminado la primera multiplicación, Jesús envía a los discípulos a la otra orilla, a Betsaida, y él mientras se va a rezar. Ellos van remando, con sus dificultades, el viento contrario y demás, y él nos dice, San Marcos, que fue caminando sobre el agua, ¿no? Este rasgo que claramente pues, nos sitúa a Jesús como Hijo de Dios, ¿no? En la esfera de lo divino. Solo Dios puede caminar sobre el agua. Eso es lo que afirma el Antiguo Testamento. Entonces Jesús quiere adelantarlos. Es un poco curioso, pero bueno, lo dice, ¿no? Se acercó a ellos caminando sobre el agua intentando adelantarlos, ¿no? Ahí en el versículo 48. Ellos gritan y tienen miedo. Jesús se les da a conocer, ánimo, soy yo, y se une a ellos. Jesús se mete en la barca con ellos. Quería adelantarlos, se mete luego en la barca. Y llegan a Genesaret. Querían ir a Betsaida, llegan a Genesaret. Pequeño mapa muy sencillo, pero para que nos situemos. Probablemente alguno hayáis tenido la suerte de estar en Tierra Santa, pero no hay que saberse la geografía de Tierra Santa de memoria ni mucho menos. Entonces, si nos fijamos en el mapa, vemos Betsaida, bueno, en el centro está por supuesto el Mar de Galilea, Betsaida está en el noreste, mientras que Genesaret, Cafarnaúm está arriba, y Genesaret inmediatamente hacia el sur. Pero nos damos cuenta que Betsaida y Genesaret están en orillas contrarias. Entonces, lo que ha ocurrido en este viaje, fijémonos, Jesús quería, después de la primera multiplicación, que fueran a la otra orilla. Eso sitúa la escena, el arranque de la escena, en la orilla occidental. Han querido cruzar, al final no han podido cruzar, se han quedado en Genesaret, en esta orilla occidental. Bien, esto es bueno saberlo porque tiene su interés. ¿Qué ha ocurrido? Jesús tenía un plan de acción, ir a la otra orilla, a Betsaida. El dato que necesitamos incluir es que la otra orilla es la orilla pagana, la orilla de los paganos, de los gentiles, de los no judíos. Ese era el plan de Jesús. Bien, tiene un plan de acción, envía para allá a los discípulos, que vayan a Betsaida. Luego él se encuentra con su padre en la oración, en el monte. A continuación, Jesús va adelante y quería adelantarles, es decir, apunta San Marcos, quería mostrarles el camino. Ellos estaban con dificultades, como que Jesús quería ponerse en cabeza, mostrar el camino. Vamos a la otra orilla. Ese es el significado de quería adelantarles. ¿Adelantarles para qué? ¿O hacia dónde? Pues adelantarles hacia la otra orilla, a donde quería ir él, a Betsaida. Pero se encuentra con sus discípulos, que están muertos de miedo y que no lo reconocen. No lo reconocen. Creen que es un fantasma. Al verlo no se alegran. Uy, qué bien, viene Jesús. No, se ponen se llenan de miedo. Bueno, entonces Jesús tenía un plan, quería adelantarlos, ellos gritan de miedo, Jesús acaba en la barca. Y al final, por eso la reflexión sobre la geografía, porque la geografía nos da también información, hay una decisión que tiene que ver con un cambio de planes, es decir, un cambio de destino.
Al final no han ido a la orilla oriental, no han ido a Betsaida, no han ido a la parte pagana, se han quedado en la parte judía. Cambio de planes. Ejemplo 5. Desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Como veis, capítulo 7, un poquito más adelante, todavía no hemos llegado a la segunda multiplicación de los panes. Capítulo 7 de San Marcos. Entró en una casa, Jesús, con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada, acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de la Fenicia Siria. Le pedía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió: deja que primero se sacien los hijos. No está bien coger el pan de los hijos y tirarlo a los perros. Ella replicó: Señor, también los perros debajo de la mesa comen las migas de los niños. Le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a casa y encontró a su hija tendida en la cama. El demonio había salido. Después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Aplicamos ya nuestro método conocido. Jesús está en un territorio extranjero. La región de Tiro, vamos a buscarlo. En la región de Tiro, como veis, está al norte de Galilea. Al norte de Galilea, eso está en Fenicia. En Fenicia. Ahí está Jesús, en esa región. Tiro era una ciudad comercial, los fenicios que, como sabemos, llegaron a la península en el primer milenio antes de Cristo, las costas de Málaga, Almería, Galicia. Bien. Jesús quiere tranquilidad, quería pasar inadvertido, pero una mujer irrumpe, se ha enterado que está ahí y le pide que cure a su hija. Jesús, de una manera que a ver, nos puede sorprender, Jesús recuerda quién es cada cual y le dice que ahora no. Jesús se identifica con los hijos, el pueblo de Israel, hijos de Dios, y Jesús identifica a la mujer con los perros, ¿no? Que es un apelativo que la Biblia dedica a los paganos en algún momento. El pan de los hijos no debe tirarse a los perros, ¿no? Los hijos tienen preferencia. Primero se deben saciar los hijos, ¿no? Jesús juega con esta imagen, es su poder de curar, podría ser el pan. Eso lo entendemos, pequeño paréntesis, eso se entiende fácilmente conociendo cómo eran las relaciones económicas entre los fenicios y los galileos. ¿Qué pasaba? Que los fenicios, como eran comerciantes, tenían mucho dinero, hacían mucho dinero, eran los ricos. La divisa, los dólares de aquel momento, era la moneda de Tiro. Pero ellos no tenían territorio, era una ciudad sin territorio. Y entonces, cuando necesitaban cereales, ¿qué hacían los fenicios? Sencillamente iban a Galilea y compraban el cereal de los galileos. ¿Qué ocurría a veces? Pues que como ellos podían pagar lo que hiciera falta, se llevaban el trigo, se llevaban el pan de los judíos, de los hijos. Claro, los galileos pasaban hambre. Jesús era galileo y Jesús, podemos entender en ese contexto su frase. En un contexto en que los fenicios dejan sin comida a los galileos, Jesús les dice a una fenicia: primero nosotros, primero los hijos. Ya llegará el tiempo de vosotros, los perros. Pero vemos que la mujer cambia el tiempo de Jesús. La mujer, con mucha inteligencia y coraje, hay que decir, pero ante todo inteligencia, le cambia donde Jesús hablaba de primero unos y luego los otros. La mujer dice: bueno, los perros
debajo de la mesa, es fácil aquí imaginarse la escena, comen las migas de los niños. Los perros son perros, los niños son niños, pero no hay que esperar. La mujer introduce la, podemos decir, simultaneidad. No hay que esperar. Y Jesús reconoce el valor de la palabra de la mujer. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y la mujer cree a Jesús y se va a su casa, y se va a su casa. Y Jesús se marcha. ¿Qué podemos decir que le ha ocurrido por dentro a Jesús? Jesús se encuentra con la iniciativa de una mujer que le rompe sus planes de tranquilidad. Jesús quería pasar inadvertido y la mujer se le presentó allí, le interrumpió. Segundo, Jesús siente la diferencia. Esa mujer que está ahí es una pagana y Jesús dice que no, o por lo menos que por ahora no, que de momento no. Esto realmente hace de este texto un texto único, porque es el único momento en todo el Evangelio en el que Jesús dice que no, o por lo menos dice que de momento no, que espere, que espere. Pero Jesús, a continuación, cuando la mujer responde y le ha transformado la imagen, Jesús acoge esa réplica de la mujer y la aprecia. Por eso que has dicho. Y Jesús, creo, descubre la voluntad del Padre, descubre que el Padre le habla a través de esa mujer. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y la mujer se fía de Jesús, porque su hija estaba en su casa. La mujer se fía, se lo cree y se marcha. Y Jesús cambia de actitud, cambia de actitud. Y vamos a explicarlo, el cambio de actitud volviendo un momento al mapa. ¿Por qué? Muy sencillamente. ¿Qué nos dice? Perdonad, vamos a recuperar. Jesús se ha dirigido a la región de Tiro y quería pasar inadvertido. Así ha comenzado el pasaje, versículo 24. Y después de todo este intercambio y de anunciarle la curación de la hija a esa mujer, ¿qué hace Jesús? Versículo 31 al final. Jesús salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea atravesando la región de la Decápolis. Vamos a quedarnos. Tiro, Sidón, fue al lago de Galilea atravesando la Decápolis. Fijaos, ¿dónde está Tiro? La región de Tiro, ¿dónde está? Junto a la costa. Fijaos dónde está el mar de Galilea. Bueno, pues eso es estar en Córdoba y que ir más o menos, para entendernos, a Marbella. Bueno, voy a la costa, un sitio conocido. Pero fijaos, ¿qué hace Jesús? De Tiro fue a Sidón, al norte, y fue al lago, sí, ha dicho San Marcos, atravesando la Decápolis. Fijaos dónde está la Decápolis. Es decir, Jesús ha dado una vuelta tremenda. Jesús estaba en Córdoba, se ha ido a Madrid, quería ir a Marbella siempre, pero primero se ha ido a Madrid, luego ha ido a Valencia y luego ha ido bajando por Murcia, Almería y finalmente Granada y Málaga. Eso sería en categorías de la geografía de nuestra península. Es decir, ¿qué significa eso? Que Jesús, como decía, ha cambiado de actitud. Ha pasado de estar en territorio pagano y de querer pasar inadvertido, yo no quiero saber nada, ha pasado a darse un paseo abiertamente por territorio pagano. Jesús ha cambiado de actitud. Último ejemplo, bien conocido, que es ya en el capítulo 14, la escena del huerto, la escena de la oración en Getsemaní. Llegados al lugar llamado Getsemaní, estamos lógicamente ya en las últimas horas de la vida del Señor,
capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Ya después de la cena, llegados al lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Tomó con él a Pedro, Santiago y Juan y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: siento una tristeza mortal, quedaos aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba, que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no sucumbir en la prueba. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. Se retiró otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Al volver, los encontró otra vez dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño, y no supieron qué contestar. Volvió por tercera vez y les dijo: todavía dormidos y descansando, basta. Ha llegado la hora en que este hombre será entregado en poder de los pecadores. Vamos, levantaos, se acerca el que me entrega. ¿Qué ocurre? Recapitulando, Jesús va a rezar, pide que le acompañen sus discípulos, se separa con Santiago, con Pedro, con Juan, y nos dice el evangelista que siente tristeza y angustia. Jesús ora, postrado en tierra, y le pide al Padre que pase de él ese cáliz, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Jesús regresa a sus discípulos y los encuentra dormidos. Les anima a velar y orar. Jesús repite la oración y vuelve a encontrar dormidos a los discípulos. Y Jesús repite por tercera vez su oración, y cuando los encuentra de nuevo dormidos, los despierta y se prepara para recibir al que lo entrega. Y por dentro, Jesús va a rezar. Desea compañía. Se hace acompañar de 3 discípulos de la primera hora. Siente mucha tristeza y angustia. Pocas veces, como sabemos, el evangelista Marcos nos habla de los sentimientos de Jesús. Aquí lo hace. Jesús siente que Dios es su Padre, Abba. El Evangelio ha conservado esa palabra, sabemos, palabra aramea, Padre, que pues remonta a la tradición, a la propia oración de Jesús. Quiere que el sufrimiento pase, si es posible que pase en mí esta copa, pero sobre todo quiere hacer la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús busca el apoyo en sus discípulos y no lo encuentra. Jesús repite su oración y le vuelven a fallar sus discípulos. Jesús repite por tercera vez su oración y al volver, ya de ella, está decidido para afrontar lo que venga. Lo que venga. La pasión. Entonces, a modo de conclusión, afrontamos ya la recta final, más breve, de esta tarde-noche. ¿Qué podemos, creo, decir a partir de estos 6 ejemplos extraídos del Evangelio de la vida de Jesús? Primero, el discernimiento es un proceso. Segundo, vamos a intentar decir algo sobre el discernimiento y la oración. Y en tercer lugar, algo sobre el discernimiento y la vida. El discernimiento como proceso. Estamos situados en la vida pública de Jesús. Es importante el contexto. Claro, nosotros luego hemos extraído 6 ejemplos. El Evangelio es muy largo, he extraído 6 ejemplos. Pero era importante el punto de partida. Jesús en su ministerio público. Con discípulos, enseña, cura, ora. Algo viene de fuera. Una petición concreta y definida de los discípulos: vuélvete a Cafarnaúm, todos te buscan. O del leproso:
si quieres, puedes limpiarme. O de su familia, sal a vernos. O de la mujer sirofenicia, mi hija tiene un demonio, cúrala. A veces es una petición concreta y definida. Otras veces es una situación. Ha visto a sus discípulos muertos de miedo en la barca. O intuye la pasión. Sabe que Judas ya ha salido y ya sabe a qué apunta. Jesús ha anunciado su pasión, esa hostilidad que él ha ido sintiendo en su ministerio público. En un segundo momento, Jesús, podemos decir, reconoce, nombra lo que le pasa, lo pondera o lo valora. No es automático, no es instantáneo, hay proceso. Y esa ponderación o valoración que vive Jesús lleva una decisión. A veces es ponderación entre lo que él ha experimentado en la oración y lo que le dicen los discípulos. A veces es ponderación entre su plan de ir a la otra orilla o los discípulos muertos de miedo. Puede ser ponderación entre su propio miedo y angustia ante la pasión y lo que siente que es la voluntad del Padre. Pero hay ponderación, hay valoración por parte de Jesús porque hay alternativa, hay opciones. Por eso hablamos de ponderación, de valoración. Y de ahí brota en un tercer momento la decisión, que es decir que no, en Cafarnaúm a sus discípulos y a su familia, no sale a verlos. Es decir que sí al leproso, si quiero, y lo cura. A los discípulos en el lago, cambiando su plan de cruzar a la otra orilla. A la sirofenicia, también le dice que sí, aunque él quería esperar. Y por supuesto le dice que sí al Padre en Getsemaní. Y nos damos cuenta en los síes que el caso del leproso Jesús nunca lo había pensado. Jamás nos informa el Evangelio que Jesús tuviera un plan. Esta mañana voy a curar a un leproso. No. Nunca lo había pensado. Fue el leproso el que le puso esa novedad delante. Y Jesús la pondera, la valora y responde. Y también cambiando su idea previa, que ya hemos señalado. En 3 casos de los 6 se nos habla de un cambio de planes por parte de Jesús, que no atraviesa el lago, que no hace esperar a los paganos y que, aunque quería que pasara ese cáliz, al final afronta la pasión. Aquí, una pequeña ventana a San Ignacio para que no falte. San Ignacio en los ejercicios, como muchos sabéis, número 313. Cuando habla del discernimiento, ¿qué dice? De las reglas de discernimiento. Se trata de sentir y conocer las varias emociones que en el ánima se causan. Dice San Ignacio ahí en los ejercicios. Las buenas para recibir y las malas para lanzar. Ahí veo yo la conexión. Estamos intentando mirar a Jesús para aprender a discernir. San Ignacio es uno, obviamente no el único, pero sí se distinguió como maestro de discernimiento. Pero la mirada ignaciana al discernimiento tiene mucho que ver con la mirada del Evangelio al discernimiento. Hay algo que viene de fuera. Es necesario sentirlo y nombrarlo. Sentir y conocer las varias emociones que en el ánima se causan. Hay que valorarlo, calificarlo, porque unas son buenas y otras son malas en el lenguaje de Ignacio. Y al final hay que decidirse, hay que actuar. Las buenas se reciben en el lenguaje ignaciano, es decir, hacemos caso, seguimos esa emoción. Y las malas las lanzamos, es decir, prescindimos de ellas, las ignoramos. Bueno, como en el Evangelio.
Segundo punto de conclusión. Si el discernimiento es proceso en Jesús y en San Ignacio, ¿cuál es la relación entre el discernimiento y oración? Bueno, en el caso de Jesús hemos visto que está explícita en 3 casos. Jesús oraba el primer día en Cafarnaúm en el descampado, en el lago y en el huerto. Pero no está explícita en otros 3, con el leproso, cuando el caso con su familia y con la mujer aquella sirofenicia, nunca se nos ha dicho que Jesús rezó. Pero esto sí es importante. Lo que queda claro en el Evangelio es que la vida de Jesús está marcada por la oración. Es muy interesante cómo Marcos nos narra con detalle el primer y el último día de la vida pública de Jesús en Cafarnaúm, sobre el que hemos hablado, y el último día de su pasión, y en los 2 días que San Marcos nos narra con más detalle, nos informa que Jesús oró. Jesús oró. Y eso genera lo que los autores llaman una inclusión. La vida de Jesús está enmarcada por la oración. No hace falta estar diciendo todo el tiempo que Jesús oró. Jesús oró el primer día, Jesús oró el último día de su vida, toda su vida está marcada por la oración. En algún momento se expresa, pero se nos dice, el discernimiento presupone una vida de oración. Efectivamente, no podemos separar el discernimiento de la vida de oración, como Jesús no la separó, como aparece en el Evangelio, sin separar. O como aparece, por supuesto, en la vida de San Ignacio, también sin separar. Y ya vamos terminando. Discernimiento y vida. Lo que aprendemos de Jesús y también de San Ignacio es que cuando una persona vive en sintonía con Dios, no hay que rezar en cada momento. Se presentó el leproso, perdona un momento que me voy a rezar. No. Cuando una persona vive, creo que esa es la experiencia que probablemente muchos de los que estáis aquí, si no todos, tenéis. Cuando vivimos la sintonía con Dios, en periodos de nuestra vida en que vivimos más la sintonía con Dios, no es que haya que rezar en cada momento, no es que dejemos la oración, eso ya lo hemos dicho en el punto anterior que es necesario, pero se desarrolla una sensibilidad para captar el movimiento de Dios en medio de los acontecimientos y de las palabras que se nos dirigen. Hay una sensibilidad y se captamos, uno capta el movimiento de Dios en medio de los acontecimientos o en medio de las conversaciones, en medio de las peticiones. Y somos capaces de secundarlo, de seguir ese movimiento de Dios. Que uno percibe en un acontecimiento, esto es de Dios. Dios está aquí, en esta persona me está hablando ahora mismo el Señor, en esta situación de quien sea. Y somos capaces de seguirlo, de secundarlo, de favorecerlo. Como hizo Jesús ante el leproso, como hizo Jesús con su familia, o con los discípulos en el lago, o con la sirofenicia, allí en la región de Tiro. Ahí no hay, en principio, oración en ese momento. Con los discípulos la ha habido antes. Pero nos damos cuenta que el horizonte del cristiano, nuestro horizonte en definitiva, es el mismo horizonte que vivió Jesús. Mirar a Jesús para aprender a discernir. El horizonte es que el discernimiento en nosotros sea un hábito, no sea tanto un ejercicio. Claro que a veces habrá que hacer ejercicios de discernimiento. Pues vamos a hacer este ejercicio porque hay una persona joven tiene que decidir, ¿no? Su vocación. Muy bien, hagamos un ejercicio. O en un momento dado, sea una familia, una comunidad religiosa, tiene que tomar una decisión importante. Se puede hacer y se debe hacer un ejercicio de discernimiento, por supuesto. Pero el horizonte, a imagen de Jesús y de San Ignacio, es que el discernimiento sea en nosotros un hábito, sea una cosa incorporada a nuestra vida, no un ejercicio artificial que tenemos que meter, no, sino que desde esa vida de oración podamos vivir esa sintonía, podamos vivir esa inmediatez con Dios, ¿no?
Muchas gracias.